Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok. Bueno, estamos en presencia con el doctor Eduardo Puertas, quien es reumatólogo desde España, venezolano. Corazón venezolano, pero está en España. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación al canal Salud es Vida. ¿Por qué? Porque, bueno, la parte de reumatología es un tema bastante seguido, si se quiere, pero de muy lejos, porque reumatólogos hay poco, bueno, al menos en Venezuela. Y lo importante es que hay tantas enfermedades, patologías que se relacionan con esta especialidad, pero no es fácil encontrarlo. Pero para aquí, por eso este canal está a la vanguardia con todo esto y mucho más, por supuesto, con usted, que es reumatólogo, también con su medicina interna y con amplia experiencia. Y esto garantiza a la población en general darle información de calidad nutritiva y, por supuesto, ejercer lo que usted y yo queremos, la salud preventiva. Esta vez vamos a dedicárselo al lupus, el lupus eritematoso sistémico, ya que más de 5 millones de personas a nivel mundial hasta ahora sufren de esta enfermedad autoinmune y hay que acompañarlos porque no todo el mundo, no todos los pacientes están bien acompañados y es importante entonces que sepan cuáles son las mejores informaciones, esas medidas asertivas y aquellas personas que quizás usted lo va a decir cuáles son esas sintomatologías puedan entonces tener una idea de lo que realmente están padeciendo. Así que adelante, doctor, comencemos entonces. ¿A qué se refiere el lupus? ¿Qué es lo que pasa biológicamente en nuestro organismo cuando se diagnostica este tipo de enfermedad? En primer lugar, un gran saludo para toda la audiencia nuestra y recordemos a título introductorio que esta es una actividad básicamente de educación en salud para la comunidad. Primero para la comunidad de pacientes y luego para la comunidad en general. De tal modo que insisto mucho en este detalle porque para la primera actividad que tuvimos recibimos mucho feedback que han sido de especial importancia en que podamos estructurar y secuenciar una agenda que realmente llegue a todo el mundo. Primero, cuando hablamos de lupus hablamos de dos cosas. Una, desde el punto de vista de la palabra. La palabra lupus es así como algo evocadora de misterio. La palabra lupus viene del latín lobo, que esta enfermedad se refiere, pues cuando se comenzó a describir en los años, en el siglo XVII más o menos, se observó que las pacientes tenían un eritema parecido al que le sale al lobo cuando cambia de estación. Y esto hizo que se llamara lupus a esta manifestación de la enfermedad. Pasaría mucho tiempo antes de que se descubriesen algunos detalles con respecto a la enfermedad. Segundo, el lupus es la enfermedad autoinmune prototipo. ¿Qué es autoinmunidad? Entonces, partamos de un concepto básico. Imagínese que usted tiene una casa muy grande, una casa que usted ha hecho, y usted contrata a una empresa de vigilancia que le cuide la casa, que le proteja la casa. ¿Qué pasaría si esa policía que usted ha contratado, en vez de cuidar la casa, se la destruye, sector por sector? Entonces, se llama autoinmune porque es una enfermedad en la cual los sistemas de defensa ven a los tejidos del paciente como un elemento a destruir. En el caso de la artritis reumatoide, el elemento que destruye es la sinovia en las articulaciones. En el caso del lupus eritematoso sistémico, son varios organismos o varias estructuras o varios tejidos los que son atacados. Entonces, en resumen, el primer concepto que vamos a manejar es que el lupus es una enfermedad autoinmune. Es el prototipo de enfermedad autoinmune multisistémica porque afecta simultáneamente a varios órganos o tejidos de la economía corporal. Primer concepto básico. En segundo lugar, el lupus es una enfermedad
que tiene algunas particularidades epidemiológicas. Se estima en general que en una población normal se verán alrededor de 5 por 100.000 casos, por 100.000 habitantes se verán 5 casos nuevos por año. Y la prevalencia global puntual habla de entre un 2.25 y un 3.5 por 1.000 habitantes. De tal modo que es una enfermedad que, no siendo problema de salud pública, es un problema frecuente. Tercero, es una enfermedad básicamente de mujeres jóvenes que comienza alrededor de los 20 a 25 años. Ataca de cada 100 pacientes, 90 son mujeres, generalmente, insisto mucho que son mujeres jóvenes, y el 10% en hombres. Y no se sabe todavía cuáles son los factores subyacentes que explican esta particularidad. Se han dicho 5 cosas en relación con el origen de la enfermedad. Se habla primero de que el hecho de que afecte más a mujeres jóvenes que a varones implicaría, y esto es hipotético, que las hormonas sexuales guarden un rol importante en la génesis de la enfermedad. Se ha sostenido, inclusive con base a experimentos y con base a datos epidemiológicos incontrastables, que las hormonas sexuales, especialmente los estrógenos, serían desencadenantes de fenómenos inmunitarios en pacientes que tengan un terreno genético favorable. Esto, por supuesto, insisto que esto es hipotético, no se ha logrado demostrar, pero existen muchas evidencias, tanto clínicas como de laboratorio, como epidemiológicas. En segundo lugar, se habla de un factor étnico, porque el lupus tiende a ser muy severo en ciertas poblaciones de raza negra. Este detalle en particular no está muy claro cuál es la base. En tercer lugar, la distribución poblacional va entre 25, yo diría inclusive que entre 20 y 45 años. Es muy raro ver la enfermedad después de los 65 años. Y esto reforzaría la hipótesis que señalábamos hace unos minutos sobre el problema de los estrógenos en la enfermedad. Un detalle muy interesante, ¿por qué se ve poco en hombres? Se ha notado, y son casos que se han reportado, que algunos pacientes con anomalías genéticas tipo Klinefelter, donde parece ser hay un mosaicismo del cromosoma XX, que es un cromosoma que el subyacente genético del sexo femenino, tendrían mayor prevalencia que la población de varones normales. Por otra parte, se habla de elementos ambientales. Se dice que hay poblaciones en las cuales se ven, pero también sigue siendo hipotético. El cuarto lugar están algunos medicamentos pueden servir como desencadenantes de la enfermedad. Se sabe que hay una forma de lupus que se llama lupus medicamentoso, que es desencadenado por la enfermedad, y dentro de ellos particularmente están los estrógenos contenidos en pastillas anticonceptivas. Algunos otros medicamentos antihipertensivos también han sido implicados, pero en realidad uno insiste mucho en el elemento de los anticonceptivos porque son estas drogas las que más se ha observado el efecto de aparecer lupus en pacientes susceptibles. Entonces, todas estas condiciones que estamos citando son simplemente hipótesis que no han sido demostradas, pero que tienen evidencias epidemiológicas, clínicas y de laboratorio. ¿A qué conduce todo este terreno? A que aparezcan los llamados autoanticuerpos, que son anticuerpos contra tejidos del propio organismo. Por eso el lupus es una enfermedad de orden autoinmune y multisistémica, de etiología no definida a la fecha, aunque existen estos factores que la desencadenan. Sigamos.
La próxima pregunta. Ok, doctor. Ya al hablar que ya es autoinmune, ya hay un parámetro en donde las personas deben partir. Le pregunto, ya se sabe evidentemente entonces que predomina más, ya por las razones que ya dijo, en la mujer. ¿Cuáles son las medidas que nosotras debemos mantener para, sobre todo, llegar a tiempo, doctor? Sobre todo llegar a tiempo porque ya sabemos que es un problema multisistémico que hace daño en muchos órganos a la vez. La idea es llegar a tiempo. ¿Cuáles serían esas primeras alarmas para que estemos atentos a que pudiese ser este tipo de enfermedad? El punto es importante, ya ahí tocamos lo que se llama la historia natural de la enfermedad, el cómo cursa la enfermedad en el tiempo en la paciente. Entonces, vamos a partir de un método inductivo. Se trata de una mujer de 23 años, a quien vamos a llamar, como dijimos la semana pasada, Luisa. Luisa tiene 23 años, trabaja como administradora en una empresa, tiene una buena carrera. Y Luisa tiene en mente casarse, aspira a tener hijos, ese es su proyecto de vida. Pero Luisa, durante su trabajo, ha comenzado a notar que desde hace unos 2 meses, en la mañana cuando se levanta, se siente muy fatigada, cansada, agotada. Luisa piensa con razón que puede ser el exceso de trabajo, que no le es fácil llegar a su trabajo, todos estos elementos laborales que preocupan a los pacientes, y se lo ascribe al estrés. Pero Luisa un día comienza a notar que empieza a tener una fiebre sin que ella sienta ningún daño en ninguna parte, simplemente comienza a tener fiebre. Y después hay una cosa que le preocupa, que es que el último domingo fue a la playa y apenas se expuso a la luz solar, le salió como una erupción en el cuerpo y ella pensó que era alguna comida, pero le dice a su compañero, mira, yo comí esta mañana lo que como todos los días, pero mira cómo estoy de brotada, tengo una erupción en la piel. Entonces, Luisa tiene 3 características. Luisa está fatigada, está cansada. Luisa tiene una fiebre que ya tiene varios días y que no sabe por qué se le causa. Y tercero, Luisa tiene un fenómeno que se llama fotosensibilidad. Es sensible a la luz solar. Así comienza la enfermedad en más o menos 6 de cada 10 pacientes con lupus, con manifestaciones generales, generalmente fiebre, que se le llama fiebre de origen desconocido porque no es una fiebre infecciosa, no es una fiebre que tenga que ver con alguna enfermedad viral, ni es una fiebre por algún medicamento, es una fiebre que tiene una causa desconocida. 2, tiene astenia, o sea, cansancio fácil, y ha notado últimamente que las articulaciones de las manos le duelen, como el paciente que tiene artritis. Este dolor articular, aunado a la fotosensibilidad y a la fiebre, es la forma como se presenta la enfermedad en más del 60% de pacientes. Generalmente, el primer concepto que tenemos básico y que debemos manejar es que toda mujer joven que tenga artritis o dolor en las articulaciones, especialmente en la mañana o en condiciones de reposo. Segundo, que tenga fotosensibilidad, que la exposición a la luz solar le provoque reacciones en piel, especialmente en las zonas que son expuestas al sol. Y tercero, que tenga fiebre que no pueda ser explicada por alguna infección viral o bacteriana. Esto debe hacer pensar que hay una enfermedad sistémica y esto puede ser el origen de un lupus. En este primer concepto de la manera como comienza la enfermedad, la paciente debería ser evaluada y ser sometida a una batería de estudios para descartar que exista una enfermedad autoinmune. ¿Y cómo se descarta o se confirma esa enfermedad? Pidiendo una batería de pruebas que se llaman batería de autoanticuerpos. Estos anticuerpos, cuyo patrón genérico se llama anticuerpos antinucleares, son anticuerpos que están dirigidos contra diversas estructuras u organelos del organismo. Puede estar dirigida contra el núcleo de la célula,
el citoplasma, puede estar dirigido contra la membrana basal del riñón, puede estar dirigida contra la unión entre dermis y epidermis en la piel, o sea, contra muchas estructuras. Y esta afectación de estos autoanticuerpos contra estos organismos que he citado o estas estructuras celulares que he citado, cuando están positivas, ya orientan definitivamente hacia un diagnóstico de lupus. Un grupo de pacientes comienza la enfermedad de manera muy distinta. A veces simplemente es un paciente que comienza a tener un problema renal desde el principio, que se da con las siguientes 3 características. 1, comienza a tener edema, o sea, los miembros inferiores o las manos se le comienzan a recrecer, generalmente en condiciones de reposo. El paciente o la paciente comienza a notar que en la mañana cuando se levanta tiene las piernas o las manos muy recrecidas. Segundo, un examen simple de orina puede mostrar que tiene proteínas o albúmina positiva. Y tercero, puede notar que la tensión se comienza a elevar sin que exista una enfermedad cardiovascular previa. Estos 3 detalles pueden hacer llamar la atención al médico también a que hay una enfermedad renal con compromiso sistémico que debe ser estudiada, sobre todo si es una paciente joven. Otro grupo de pacientes comienza de manera más aparatosa. Aparatosa significa que comienza de manera mucho más agresiva, tendiendo a aparecer, por ejemplo, una paciente que comienza a tener una neumonía con derrame pleural, o sea, de líquido en la pleura, en ambos pulmones, o puede tener líquido en el pericardio que no tenga una explicación infecciosa. Entonces, esta manera, que no es la frecuente, pero también puede ser la manera como comienza la enfermedad en un pequeño grupo de pacientes. Hay otro grupo de pacientes donde simplemente comienza con fiebre. Esta fiebre se prolonga, pasa un mes con fiebre, generalmente en las tardes, o aparece fiebre en la madrugada con sudoración muy profusa. Y esta fiebre tiende a ser intermitente. La fiebre da una semana, pasa una semana sin fiebre, luego vuelve a aparecer y no hay explicación hasta que no se hacen los estudios prevalentes. Y hay un pequeño grupo de pacientes que debutan con una cosa muy notoria, que es que aparece una anemia aguda o aparecen lesiones de púrpura derivadas de una baja súbita de plaquetas. Este tipo de patrón de enfermedad, que comienza generalmente en el tejido sanguíneo por destrucción de glóbulos rojos o por destrucción de plaquetas, porque se convierten en los target o en los puntos blancos donde los autoanticuerpos atacan, es también una forma que afecta, es una forma de inicio de hasta un 10% de pacientes. Se le llama anemia hemolítica o púrpura trombocitopénica autoinmune, porque son autoanticuerpos que van a destruir o células rojas o plaquetas. Entonces tenemos 4 o 5 formas en la manera como la enfermedad va a comenzar, cómo va a atacar a la paciente y cuáles son las más frecuentes. Pero la más frecuente es el toque articular asociado a fotosensibilidad, asociado a febrícula. Es lo más frecuente hasta en un 60% de pacientes. Seguimos. Doctor, cuando ya se llega al diagnóstico, se corrobora, se le hace todos esos exámenes y ya, se da todo para dar el último dictamen donde se dice que, bueno, sufre de lupus. ¿Cuál es el pronóstico de ese paciente? ¿Cuál es el pronóstico de esa calidad de vida? Porque hablamos de otras especialidades con otros especialistas, valga la redundancia, por ejemplo, cuando hablamos de esclerosis, ya el hecho de hablar que padece de esclerosis, la persona de una vez se atemoriza, le entra en pánico, y así como tantas enfermedades. En cuanto al lupus, la persona, ¿cómo debe estar preparada a la hora de recibir ese diagnóstico? Y, por supuesto, ¿cuál es ese escenario que se le viene a la hora de saber que padece esto? Porque ya el solo de la explicación que dio de los daños, que es multisistémico, ¿cuál sería entonces ese mensaje esperanzador? Porque estoy segura que sí va a dar esperanza por tratamientos que
estoy completamente, garantizo que a través de usted le va a garantizar ese bienestar a esa paciente. Yo siempre me gusta hacer las cosas de manera secuencial, ¿no? Hay 3 detalles importantes en la pregunta que planteas, porque es el meollo del problema. Primero, el diagnóstico de lupus no es un diagnóstico fácil, incluso para un experto. Para eso, el Colegio Americano de Reumatólogos estableció reglas, y hay reglas que deben ser satisfechas para uno poder hablar con certeza, con precisión y decirle a un paciente: usted tiene lupus eritematoso sistémico. Y lo primero son algunos, eso se llama criterios. Los criterios que se llaman criterios clínicos, por ejemplo, la poliartritis es un criterio clínico. Entonces hay una lesión en piel que se llama eritema malar o eritema en mariposa, que es una lesión que aparece a ambos lados de la nariz y que es una lesión eritematosa, una placa eritematosa que tiende a ser muy sensible o a exacerbarse con la luz solar y que tiene forma de alas de mariposa. Por eso se le llama eritema butterfly o eritema en mariposa. Generalmente los expertos, cuando ven la lesión, ya automáticamente piensan en lupus, porque es un dato clínico altamente específico del lupus. Se ve en otras enfermedades, pero en el lupus se ve hasta en un 80%. Tercero, hay lesiones en la cavidad oral o en las fosas nasales que son úlceras, que también pueden aparecer indoloras y que el reumatólogo debe explorar para verificar si está presente o no. Después hay datos como la afección pleural, la afección del pericardio, después los datos de afección renal, después datos de afección neuropsiquiátrica. Generalmente una paciente con lupus puede hacer cuadros psicóticos o puede hacer cuadros orgánicos, neurológicos, que son parte de la enfermedad. También hay manifestaciones renales, que se llama la nefropatía lúpica, que tiene varios patrones de presentación. Y en la nefropatía lúpica vamos a entrar en un detalle muy importante más adelante. Después tienen exámenes que son exámenes de laboratorio que van a confirmar. Por ejemplo, el VDRL, habíamos hablado la vez pasada de que esta prueba siempre es importante pedirla. En el lupus hay un autoanticuerpo que hace que se positivice el VDRL. Y este VDRL, que puede alcanzar un título menor de 1 en 16 diluciones, puede ser a ese valor, a valores bajos, puede ser importante en el diagnóstico del lupus. Importante porque hay personas que en un momento dado le han diagnosticado erradamente una enfermedad de transmisión sexual llamada sífilis o LUES en base o con base en el hallazgo de esta prueba positiva. Pero esta prueba positiva tiene una prueba que debe confirmarla, que se llama FTA absorbido. A toda paciente que se le haga un VDRL y salga positivo y no tenga datos epidemiológicos de un contacto sexual positivo para el LUES o sífilis, debe hacerle un FTA para confirmar la validez de esta prueba. Después tenemos pruebas de antinuclear, lo que se llama la pantalla de antinucleares. Hay anticuerpos antinucleares, hay anticuerpos anticitoplasmáticos y hay anticuerpos anti-ADN. Estos anticuerpos anti-ADN o anti-DNA son muy importantes en el diagnóstico porque están presentes hasta en un 85% de pacientes. Y hay un anticuerpo que se llama anti-SM, que viene de quien lo descubrió, Smith. Este anticuerpo es prácticamente diagnóstico del lupus. No se ve en todos los pacientes que tienen la enfermedad, pero todo paciente que tenga ese examen, exactamente ya el diagnóstico es casi un hecho. Después las pruebas de afección renal, que lo primero que hay que hacer es un buen examen de orina y leer bien un examen de orina, donde se va a encontrar datos de albuminuria y de hematuria. Son los datos característicos que se ven. La proteinuria en lupus puede ser tan masiva, por encima de 3.5 gramos al día, que dé origen a lo que se llama un síndrome nefrótico.
Y estos síndromes nefróticos, o nefrosis también como se le llama comúnmente, pero el nombre correcto es síndrome nefrótico, va acompañado de un aumento importante de las gamma globulinas, indicando que hay un substrato de alteración de la respuesta inmunitaria, que es la que va a dañar la membrana basal de la célula renal, que se llama glomérulo. Después hay toda esta serie de datos clínicos, de datos de laboratorio, y es muy importante en la actualidad, es una cosa que se enfatiza mucho, es hacer una biopsia renal, porque la biopsia renal tiene dos elementos importantes. Un elemento diagnóstico porque es corroborativo del diagnóstico de enfermedad renal por lupus, y es pronóstico. Entonces, ahora vamos a entrar en la segunda parte de lo que tú planteas. ¿Cómo darle el diagnóstico? Aparte de todas estas pruebas, nosotros normalmente aconsejamos una biopsia de piel que permita establecer el compromiso cutáneo por el lupus. Y esto le va a dar reforzar muy bien si tenemos claro un diagnóstico de afección de piel y de afección renal. Estos dos elementos histopatológicos. Teniendo estos elementos a mano y armando el rompecabezas diagnóstico, usted puede cumplir los criterios que establece el Colegio Americano de Reumatólogos para poder clarificar con precisión el diagnóstico del lupus. Y cuando se habla de diagnóstico, hay dos elementos estadísticos: la sensibilidad y la especificidad. ¿Por qué sensibilidad? Porque el lupus puede simular otras enfermedades, incluyendo la vasculitis, incluyendo una artritis reumatoide, etc. Y se habla de especificidad porque usted tiene que estar muy claro en que si un paciente que tiene una poliartritis, tiene un eritema malar y tiene un anti-DNA, allí usted no tiene duda. El problema es que no todos los pacientes se presentan de manera tan clara para el diagnóstico. Y un detalle extremadamente importante: ¿cuánto tiempo tarda el paciente entre el comienzo de la enfermedad y la consulta a un reumatólogo? Esa pregunta no la hemos hecho, porque ese tiempo, ese intervalo que tarda entre el momento del comienzo de la enfermedad y la consulta al reumatólogo experto en el área que establecerá el diagnóstico, puede ser muy importante en el pronóstico. Generalmente, cuando un paciente llega al reumatólogo, ha sido visto por lo menos por 5 médicos, por lo menos. Estos 5 médicos no han podido plantear el diagnóstico, pero hay uno que al menos tiene la capacidad de raciocinio o de orientación adecuada para referir el caso a un reumatólogo de convenio. Cuando se establece el diagnóstico, viene el momento en que usted le va a decir al paciente que se va a enfrentar al paciente para plantearle el diagnóstico. Y en este momento, este puente que usted debe establecer entre paciente y médico, y que es un tema que a mí en lo particular me apasiona. Yo creo que el éxito de la terapéutica en enfermedades reumáticas estriba en que tengamos una buena relación entre paciente y médico. Un médico debe conocer bien la enfermedad. Un médico debe conocer bien los datos de pronóstico de la enfermedad, y el médico debe conocer bien cuáles son los programas de tratamiento que le viene a cada caso. Lo primero, plantear el diagnóstico. Y hay una pregunta que siempre nos hacen, sobre todo los acompañantes. Por lo general, una paciente lúpica siempre va acompañada de la madre a la consulta del reumatólogo. Este detalle a mí siempre me ha llamado la atención, pero aquí entramos en terrenos de la caja de Pandora. Ya, más adelante voy a hablar por qué cuando haga el término de la disertación. Doctor Puerta, dígame una cosa. ¿Lupus es como cáncer? Es una pregunta muy frecuente, y en ese momento uno tiene que estar claro: no.
lupus es una cosa y cáncer es otra. Yo solía decirle a mis alumnos en la universidad, el lupus es la antítesis del cáncer. En el cáncer no hay respuesta inmunológica. En el lupus la respuesta inmunológica está exagerada. Vean ustedes, así en forma muy panorámica, la diferencia entre estas dos enfermedades que son enfermedades crónicas. Entonces, toco el tema de la enfermedad crónica, el lupus como enfermedad crónica. Lo primero que hay que decirle al paciente, no, el lupus no es cáncer, el lupus es esta enfermedad. Y ahora vamos a hablar aquí de explicarle cómo se desarrolla esta enfermedad, qué factores ha habido en el caso suyo para esta enfermedad, porque muchas veces se estima que entre un 17 y un 33% de pacientes, o sea, una de cada 5 o una de cada 3 pacientes, hay un familiar que tiene esa enfermedad en el grupo, aunque la herencia no es directa, pero pareciera haber una relación desde el punto de vista inmunogenético. Entonces, decirle al paciente en este momento y prepararlo para enfrentar una enfermedad crónica. Y el primer problema es decirle claramente, esta es una enfermedad que no tiene curación, porque el lupus no tiene curación, pero que no tenga curación no significa que no tenga control. Y allí es cuando entra siempre mi actitud en el paciente. En este momento, voy a apartarme un poquito de lo que vengo contando y diría 2 escenarios. En 1980, de cada 100 pacientes lúpicos, la mortalidad estaba por encima del 50%. Era muy alta. No conocíamos todavía mecanismos subyacentes en la inmunopatogenia de la enfermedad. En 1990, la mortalidad en pacientes por lupus baja a solamente 25%. En el año 2000, cuando comenzamos este siglo XXI, la mortalidad por paciente en lupus es menor del 10%. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué ha hecho que mejore el pronóstico de la enfermedad? Y nos dimos cuenta de 3 cosas. 1, el mejor y más racional uso de los corticoides. 30 años atrás, 40 años atrás, cuando yo empecé a hacer reumatología, las dosis de corticoides eran pantagruélicas. Hoy tenemos mejores criterios para utilizar los corticoides porque sabemos cómo actúan, sabemos dónde actúan y sabemos cuándo actúan, pero sabemos cuándo comenzar a reducirlos. Entonces, un uso racional de corticoides ha incidido favorablemente para que la mortalidad por lupus baje. Segundo, la mortalidad en lupus está asociada en que hoy conocemos mejor la enfermedad y que tenemos mejores medicamentos y con conocimiento más claro y prístino de la farmacoterapia cuando enfrentamos este problema. Y aquí comenzamos el concepto que siempre enfatizo. En enfermedad crónica no hay tratamientos, hay programas de tratamiento. Y un programa de tratamiento son un conjunto de medidas terapéuticas que debe ser, primero, personalizado. O sea, cada paciente tiene su programa propio. Segundo, debe ser consensuado, o sea, discutido, dialogado, platicado, conversado con la paciente y con el núcleo familiar. Tercero, debe haber un monitoreo constante de los pacientes. Cuarto, debe usted establecer un plan de trabajo para que en el primer año del control en la consulta de reumatología pueda ser evaluado en forma interdisciplinaria. Y aquí hay profesionales que son importantes tenerlo dentro del equipo de trabajo. Es importante que un nefrólogo vea a estos pacientes porque es importante saber si ese paciente tiene o no datos de nefritis, programar la biopsia renal y discutir sobre la base de estos hallazgos el tratamiento, porque como dije antes, la biopsia renal es pronóstica y es diagnóstica y también sirve para orientar la terapéutica. Educado el paciente
configurado el diagnóstico y entendido, hay que decirle a los pacientes con claridad y adelantarse, decirle, si usted busca información, sea en la web, sea en prensa, sea en revistas generales, o peor aún, en su vecino, a usted le van a contar la parte mala de la película. ¿Por qué la parte mala de la película? Porque de 100 pacientes lúpicas, más de 25% pueden experimentar un curso muy benigno, donde no haya complicaciones y el tratamiento sea, vamos a llamarlo sencillo. Otro grupo de pacientes tienden a mejorar espontáneamente, inclusive a veces con poco tratamiento, y simplemente lo que hay que someterlos a observación. Entonces, solamente tenemos un 50% de pacientes que hay que tratarlos con programas de tratamiento. Y de estos grupos de pacientes que se les llaman subsets, cada uno tiene sus peculiaridades terapéuticas, sus necesidades terapéuticas y sus estrategias terapéuticas. Además, un detalle importante es que el núcleo familiar debe constituirse en un elemento favorable al curso de la enfermedad. No podemos tener una familia de una paciente lúpica que tenga conceptos errados, porque esto puede dañar a los pacientes y eso lo observamos a diario. Hemos visto, por ejemplo, recuerdo con muchísima pena que hay pacientes que vi en una ocasión en uno de los estados venezolanos un anuncio que textualmente decía: curamos lupus, se lo garantizamos. Eso es mentirle a los pacientes con intenciones aviesas, porque eso no solamente es publicidad engañosa, sino que eso es una mentira y ese es un daño que se le hace a la comunidad, y justamente por esto es que creemos en estos programas educativos para la comunidad. Entonces, ¿qué nos dice esta primera aproximación? Que el pronóstico del lupus ha cambiado por completo en los últimos 30 años. Hoy por hoy, la mortalidad por lupus es menor del 10%. Es menor del 10%, quiere decir que estamos en una enfermedad que tiene menor mortalidad que muchas enfermedades crónicas. Por diabetes se mueren mucho más pacientes, o por enfermedad isquémica. Y sin embargo, el lupus lo que pasa es que sigue teniendo esa aureola de misterio con la cual yo enfaticé el inicio de mi disertación, para decirle a las pacientes que en realidad el panorama terapéutico y pronóstico ha cambiado en sentido favorable. Ahora bien, este grupo de pacientes que cursa en forma severa, vamos a centrarnos en ese grupo, que son los de pronóstico quizás un poquito más, digamos, más ensombrecido. A mí no me gusta utilizar la palabra pésimo pronóstico, porque uno no sabe realmente qué va a pasar mañana. Hay pacientes que tienen un pronóstico más ensombrecido, pero actualmente hay datos estadísticos que permiten que usted establezca con claridad cuál va a ser el rumbo pronóstico de estos pacientes. Si usted le hace una biopsia renal a un paciente y la biopsia renal, discutida con el patólogo y discutida con el nefrólogo, establece que estamos ante una enfermedad renal agresiva, el programa de tratamiento es totalmente distinto y requiere un manejo multidisciplinario. Cuando hablamos de multidisciplinario, hablamos de que es importante que el nefrólogo colabore con uno, porque hay un grupo de pacientes que, a pesar de tratamiento, va a entrar en insuficiencia renal, y esta insuficiencia renal o enfermedad renal crónica por lupus sí tiene un pronóstico. Muchos de estos pacientes van a requerir entrar en terapia dialítica, sea peritoneal o sea por hemodiálisis, y algunos requerirán trasplante renal como solución terapéutica al problema de la enfermedad renal crónica. Pero en este caso, lo importante que vamos a enfatizar es que en este momento, cuando el paciente lúpico entra en fase de enfermo renal crónico, insisto, menos del 10% del total de pacientes, en ese momento el manejo tiene que ser interdisciplinario, aun cuando el nefrólogo asuma la pauta de tratamiento.
pero seguimos hablando de pauta. No hemos dicho en ningún momento que hay tratamientos. Entonces, tratamientos hay grandes grupos de tratamiento. Primero están los corticoides, que es el tratamiento clásico. Pueden ser muy buenos en púrpura trombocitopénica, en anemia hemolítica, por ejemplo, pero los corticoides tienen sus indicaciones, su cuándo, su cómo, su por qué, su dónde y su monitoreo. Después están drogas que son citostáticos como la ciclofosfamida o la azatioprina, el clorambucil, y hay medicamentos que sirven, por ejemplo, que tienen también un uso importante en el lupus como la hidroxicloroquina, y aquí vamos a tocar un punto problemático. Un buen día, Luisa, que ya tiene con nosotros 1 año y medio en la consulta y que se ha sentido bien con su tratamiento, está controlada, Luisa conoce su enfermedad, Luisa va a su control médico regularmente, Luisa ha sido vista ya por el dermatólogo, se le hizo su biopsia de piel, se le hizo su biopsia renal que reveló que tiene unos daños mínimos en el riñón, pero que tiene que cuidarse. Pero un día Luisa le dice a uno un problema al cual nos enfrentamos en algún momento los reumatólogos que vemos lupus. Doctor Puertas, yo le quiero plantear un problema. Yo quiero tener un hijo. Ese tema del embarazo en lupus ocupa todo la reumatología. Es uno de los problemas más importantes al cual nos enfrentamos los reumatólogos y buena suerte o buenas noticias. Le podemos decir, Luisa, hay estudios que nos permiten decir si tu embarazo va a cursar en forma normal o si vamos a tener complicaciones. El lupus durante el embarazo tiende a complicarse mucho y a provocar abortos, especialmente antes de la semana 14. Tiende a provocar abortos. Ahora bien, ¿es posible predecir cómo va a cursar un embarazo en lupus? Actualmente sí se puede predecir, porque hay elementos pronósticos que permiten establecer toda una serie de parámetros que nos conducen a dar una conclusión, es decir, Luisa, en este momento no hay ningún problema. Puedes comenzar a buscar el nené y simplemente vamos a enfatizar que el control sea más seguido, más regular, cualquier cosa me detalla. Y un detalle de práctica que es extremadamente importante es que usted busque la asistencia de un obstetra que maneje alto riesgo obstétrico y sea persona con quien se puede hacer equipo. Desgraciadamente, no todos los médicos están preparados para hacer equipo, pero en este momento, en el momento en que una mujer lúpica sale embarazada, es esencial tener un obstetra y un perinatólogo con quien vas a trabajar para que este embarazo llegue a buen término. Porque hay medicamentos que se pueden utilizar en lupus, en mujeres embarazadas con lupus, sin ningún riesgo. Y estamos hablando de esto porque en más de una ocasión, hubimos de enfrentarnos a colegas que nos acusaron de estar alentando prácticas equivocadas, porque ¿cómo es posible que una mujer con lupus esté embarazada? ¿Por qué le vas a dar corticoides? Eso es peligroso. No hay cosa que dañe más a un paciente que la ignorancia médica. El lupus y embarazo, reitero, es un capítulo esencial en la reumatología actualmente y para eso hay estrategias y acciones terapéuticas muy buenas. Contamos con buenos recursos, entre ellos especialmente la hidroxicloroquina, pero contar con el obstetra, contar con el perinatólogo y el control regular del paciente y saber qué situaciones se pueden presentar. Además, en el momento del parto hay que tomar medidas adicionales porque en un momento dado, en el puerperio, o sea, en la fase postpartum, la paciente puede tener una recaída que puede ser grave. O también puede suceder que el bebé pueda llegar a tener una forma de complicación de la enfermedad que se llama lupus neonatal, que afortunadamente se detecta muy precozmente porque hay autoanticuerpos en el caso del lupus neonatal.
Pero lo importante es que quede el concepto de que el embarazo en la mujer lúpica no es actualmente un obstáculo terapéutico, es un problema de alto riesgo, y así debe quedar establecido, pero la mujer lúpica puede tener su embarazo. Ahora, hay pacientes que salen embarazadas y una enfermedad renal existente puede agravarse, en cuyo caso hay que tomar medidas. Afortunadamente, la experiencia que hemos tenido es que pocas son las mujeres lúpicas que se embarazan en relación al porcentaje total de enfermas. Sin embargo, las que hemos tenido bien llevadas, con un buen equipo de trabajo médico que les siga, les evalúe y les haga un monitoreo sistemático, planificado, coherente, constante y debatido, los resultados son muy buenos, muy buenos. He visto inclusive hasta pacientes que han tenido hasta 2 embarazos y no han tenido problemas, pero bueno, pero lo importante es que quede ese concepto. Seguimos entonces con el pronóstico. Planificado el tratamiento en reumatología o en enfermedades crónicas, hay una cosa que uno tiene que tener muy claro. Es el análisis prospectivo de la enfermedad. ¿Qué va a pasar más adelante? Esta paciente que estoy viendo en el 2020, ¿cuál va a ser su expectativa de vida en el 2025? Eso se lo preguntan a uno. Si todo va como está ahora, usted no va a tener problemas. El único problema que tengamos y que debemos monitorear con especial acuciosidad es que no nos vaya a hacer una complicación renal. ¿Por qué? Porque entramos en el elemento negativo del cuento. ¿De qué se mueren las pacientes con lupus? 1, se mueren por falla renal, cuando el tratamiento de la falla renal crónica no es bien establecido o no es bien tratado. Esto sucede muy porque a veces el paciente, en las condiciones actuales que tiene, por ejemplo, Venezuela, donde no contamos con recursos dialíticos adecuados en todo el país para tratar este tipo de pacientes, pueden no ser objeto de tratamiento dialítico adecuado y esto ensombrece el pronóstico y de eso se nos mueren los pacientes. En segundo lugar, los pacientes con lupus se nos mueren de infecciones oportunistas. La tasa de infecciones en pacientes lúpicas tiende a ser, dependiendo del órgano afectado, tiende a ser más o menos equiparable al de la población general. Se ven infecciones urinarias en mujeres lúpicas, tanto como se ven en poblaciones normales. Pero hay infecciones, pero los gérmenes que provocan estas infecciones tienden a ser más agresivos que lo que se ve en poblaciones de personas normales. Entonces, este comportamiento epidemiológico implica muchas veces que los pacientes se mueren porque hacen con facilidad cuadros, y estos cuadros sépticos requieren un manejo agresivo, a veces inclusive en unidades de cuidados intensivos, y dada la situación actual en que estamos, a veces no se puede garantizar un tratamiento eficaz, eficiente y pronto a los pacientes. Por otra parte, muchas veces hay un problema que agrava una infección en un paciente lúpico, y es que los medicamentos que toman los pacientes lúpicos pueden enmascarar una infección. Y la fiebre alta con escalofrío y dolor lumbar que antecede a una infección urinaria importante, sea alta o baja en una paciente normal, de repente en una paciente lúpica no es observable porque la fiebre queda escondida. Y entonces eso hace que el paciente o la paciente no consulten. Y este alargamiento del periodo de consulta puede ser importantísimo en la toma de medidas terapéuticas adecuadas para cada caso. Por otra parte, puede haber infecciones pulmonares y puede haber infecciones pulmonares atípicas por gérmenes atípicos, igual que puede haber infección pericárdica o igual puede haber tuberculosis o puede haber infección por hongos que se llaman micosis endógenas, que pueden ser muy agresivas y a veces difíciles de diagnosticar. Entonces, la infección
primero hablamos del embarazo, ahora hablamos de la infección en la paciente lúpica. Puede ser también un reto terapéutico porque implica tener buenos recursos de diagnóstico y conlleva también una decisión de tratamiento adecuada, ajustada al germen que está causando el problema patológico. Y tercero, el monitoreo. Y cuarto, evitar que la administración de esta droga infecciosa puedan agravar la enfermedad del lúpus. En tercer lugar... Ahora, doctor, disculpe, antes de que continúe. Si ya está diciendo que del lupus puede tapar infecciones, ¿cómo entonces la persona puede prever y tomar medidas para entonces que esa infección no siga avanzando? ¿Cuáles son las estrategias a trazar? Si es una visita periódica a su reumatólogo tratante, o cuál entonces sería la pista para que esa paciente pudiera saber que podría existir alguna infección en su organismo. Por eso yo insistí hace un momento en la palabra prospectivo. Cuando uno hace análisis prospectivos, uno puede predecir con un elevado margen de seguridad qué pacientes pueden o no infectarse. La paciente o el paciente deberá ser educado sobre la presencia o no de síntomas que hagan llamar la atención. Por lo general, cuando el paciente ya tiene un cierto tiempo con la enfermedad en tratamiento adecuado, correcto y monitoreado, que insisto mucho en la palabra monitoreo, y con los exámenes, y el paciente nota que está notando algo raro en su organismo, se le advierte o se le informa que consulte rápidamente para hacer estudios. A veces una infección urinaria, que la mayoría en pacientes muy normales son asintomáticas, en el paciente lúpico puede ser todavía mucho más asintomática. Y simplemente un cambio en la coloración de la orina, una sensación de ardor matutina en el momento de la orina. Eso simplemente para que usted llame al médico o por lo menos hágase un examen antes de ir a la consulta para revisar y para estar seguro. Una aparición de síntomas no usuales. Ejemplo, la fatiga. Un paciente con lúpico, Luisa, que lleva su vida totalmente normal, que va al trabajo todos los días y de repente comienza a notar que me estoy cansando otra vez, doctor, como antes. Ese dato debe ser llamativo. La presencia de dolor a nivel pulmonar, la presencia de dolor abdominal, eso debe ser un dato llamativo, porque a veces una infección en un paciente lúpico puede pasar a veces de manera muy subrepticia, muy solapadita. Y ese es exactamente ese término de infección solapada. Uno tiene como médico que estar siempre pendiente de observarla, de buscarla, de escudriñarla, aunque el verbo no es muy médico, el verbo escudriñar, pero uno tiene que estar pendiente de eso, porque uno tiene que saber cómo va a evolucionar un paciente. Eso se aprende. Si usted claro cómo es la evolución natural de la enfermedad en esta paciente en particular. Insisto por tercera vez en la disertación, en el análisis prospectivo a largo plazo. Por otra parte, siempre cuando usted monitorea al paciente, usted tendrá que hacer una radiografía de tórax, porque la mayoría de infecciones, aparte de urinarias, son a nivel pulmonar, tanto del componente como del componente pleural. Por otra parte, la tasa de infecciones virales en pacientes con lupus es diferente en el sentido de que las enfermedades virales pueden ser más frecuentes de algunos tipos de virus. Usted puede ver con mayor frecuencia herpes zóster en la población de lúpica mayor que en la población general. Esto puede ser un dato llamativo, porque en algún momento usted le puede dar medicamentos que en un momento dado depleten la respuesta inmunitaria de la población de linfocitos, y esto predisponer a que el paciente adquiera infecciones virales que se comporten como infecciones oportunistas. ¿Okay? Este tipo de problemas. Tercero, ¿de qué otra cosa se mueren los pacientes con lupus? Los pacientes con lupus se pueden morir de complicaciones de la enfermedad, y las complicaciones de la enfermedad pueden ser muy graves. Por ejemplo, a veces es muy difícil
Una complicación grave en una paciente lúpica es la pancreatitis por lupus, o una enfermedad pericárdica que provoque un bloqueo del corazón y dañe la contractilidad miocárdica, y esto necesite medidas heroicas. Una paciente con lupus puede tener daño neurológico severo y puede hacer vasculitis, o sea, inflamación de las arterias centrales del cerebro, provocar ictus o ACV hemorrágicos. Entonces, en general, la mortalidad por lupus ya más o menos conocemos de qué se nos mueren los pacientes. Y hay un importante problema en salud pública cuando vemos lupus, que es que hay un porcentaje de pacientes mínimo, pero existente, y es lo que se llama el lupus catastrófico. El nombre suena así como muy duro, alarmante, amarillo. muy alarmante. Es un dato que como que le enfrentan así una bofetada al médico. Es el síndrome de lupus catastrófico. El síndrome del lupus catastrófico, que cada día se empieza a reconocer más en hospitales especializados, es una forma de lupus en el cual hay un síndrome de inflamación diseminada que provoca múltiples focos de trombosis. ¿Y qué le parece? Este síndrome inflamatorio difuso con múltiples focos de trombosis renales, abdominales, encefálicas, pulmonares, se parece a lo que se ha visto en algunos casos de pacientes con COVID. O sea, porque este cuadro inflamatorio es un cuadro inflamatorio multisistémico derivado de una cascada de citoquinas que son mediadores de la respuesta inflamatoria, que provocan severo daño, pero que están asociados con autoanticuerpos que son procoagulantes, o sea, que estimulan la coagulación diseminada en los vasos arteriales del paciente y provocan un daño severo multiorgánico. Por lo general, la mortalidad, inclusive hablo de hospitales especializados, la mortalidad es muy alta, y a pesar de ser un reto terapéutico, no tenemos todavía claramente establecido protocolos para tratamiento del lupus catastrófico, porque cuando se presenta de forma hiperaguda, se presenta con múltiples complicaciones, se presenta con múltiples manifestaciones y da un estado de shock o de colapso de la economía corporal generalizado. Por eso su mortalidad es muy alta. Es poco frecuente, pero cuando se presenta, la mortalidad es muy alta. Entonces, estamos hablando de las causas de qué se nos mueren los pacientes, cuándo se nos mueren, y debemos enfatizar en que las complicaciones mortales del lupus se pueden predecir, se pueden tratar y se pueden controlar. Hoy por hoy, la mortalidad por infecciones está en decreciendo, porque, bueno, contamos con mejores recursos antibióticos, contamos con mejores recursos de diagnóstico, podemos prevenir o tratar precozmente la posibilidad de una sepsis, porque tenemos instrumentos o parámetros de diagnóstico muy eficaces, muy específicos y altamente ayudadores para establecer el estadio del cuadro, y esto nos permite establecer un criterio terapéutico más racional. Entonces, a medida que uno va conociendo más la enfermedad, la puede dominar más. Por eso la mortalidad global en lupus ha ido bajando. Es una enfermedad donde lo que se mueren es menos del 10%, y se mueren pacientes que generalmente no han sido bien controlados. Importante, el control médico es un elemento de buen pronóstico, pero un control médico tiene 3 características. Un buen control médico requiere una buena relación entre paciente y médico. Y yo quiero detenerme en este punto porque realmente hay una cosa que uno tiene que tener claro. La relación entre paciente y médico no es conversar con el paciente, es educar al paciente. Educarle es
darle información datada en forma sencilla, asequible, comprensible y que genere un cambio de actitudes. En ese sentido, la relación entre paciente y médico es un acto pedagógico. En segundo lugar, la relación entre paciente y médico pase porque el médico pueda tener a disponibilidad un equipo de trabajo con el cual en un momento dado establecer una discusión seria sobre la particularidad de la evolución en cada paciente. Usted va a necesitar muchas veces del nefrólogo, del dermatólogo, de un cardiólogo especializado en ecografía que le haga la cuantificación de la función ventricular o que le haga la evaluación completa de la función pericárdica. Esto lo necesita y usted tiene que discutirlo con un cardiólogo. Eso es importante. Y debo decirlo, hay médicos que son poco dados a establecer equipos de trabajo, pero en reumatología eso es fundamental. Tercero, una relación médico-paciente asertiva pasa porque usted también sea un elemento de en el núcleo familiar donde se desenvuelve la paciente. Y allí surge una interrogante que en este momento está planteada, en este momento en particular de la historia. La pregunta es muy clara, ¿puede la telemedicina sustituir o suplantar la relación paciente-médico? En el caso de enfermos crónicos, creo que no. Creo que no. No lo puedo afirmar con 100% de exactitud porque será la experiencia y el tiempo la que nos dé la respuesta. Pero esto va a ser un tema de especial relevancia para discusión en los próximos meses. Por cierto que yo tengo ahorita posteado en mi muro de Facebook un tema en el particular en la cual algunos expertos, tanto pedagogos como médicos, como pacientes, han dado sus opiniones. Importante porque hay que estar muy claro que cuando uno habla de relación paciente-médico, es lo que constituye el arte médico. La ciencia médica es una parte y el arte médico es otra parte. Los dos en forma concatenada y estrechamente relacionados garantizan el logro de los objetivos terapéuticos. ¿Y cuáles son los objetivos terapéuticos en lupus? El objetivo terapéutico en lupus es garantizar lo que se llama remisión de la enfermedad. ¿Qué es remisión? Remisión es, en pocas palabras, que el paciente se sienta bien, que no tenga síntomas, que los signos de la enfermedad estén perfectamente controlados y que su perfil de laboratorio esté normalizado. Especialmente unas pruebas que se llaman test inflamatorios, entre ellas está la sedimentación globular, la proteína C reactiva ultrasensible, la ferritina, la beta-2 microglobulina y otros. Los autoanticuerpos probablemente no vayan a desaparecer, pero los autoanticuerpos no te dicen de remisión. La remisión se establece sobre datos clínicos. Segundo, que no haya complicaciones de la enfermedad. Ese es un objetivo terapéutico, ese es un target terapéutico. Nosotros tenemos que evitar que haya complicaciones de la enfermedad. Algunas veces no podemos evitar que el paciente progrese en enfermedad renal crónica, porque hay pacientes que evolucionan en enfermedad renal crónica aun cuando usted administre protocolos de tratamiento muy eficaces o de amplio espectro, o usted se pase por todo el espectro terapéutico que hay en lupus, que es un espectro amplio, donde los corticoides juegan un papel y la ciclofosfamida juega otro. Pero la relación médico-paciente, y este es el tercer punto, hemos hablado del punto pedagógico, el punto familiar y el punto tercero, es que el médico se mantenga constantemente educado sobre esta enfermedad, no solo en su paciente, sino en sentido global. O sea, por eso es que hay un viejo axioma que dice, hay médicos que tienen sus pacientes y hay pacientes que tienen sus médicos. Porque la relación médico-paciente, en el fondo de todo, es una especie de vibrar terapéuticamente al unísono. Hay pacientes y médicos que funcionan en su relación y hay pacientes y médicos
que tienen una relación disfuncional. Entonces, cuando una paciente con lupus se encuentra un médico con quien se entiende bien, con quien hace equipo, con quien la terapéutica cumple su objetivo. Esto no es cuantificable, esto es cualificable, porque estamos hablando de calidad del acto médico. Y la calidad del acto médico en enfermedades crónicas como el lupus eritematoso es muy importante tenerlo bien claro en cuanto a las tres coordenadas. Es el alto, el ancho y el largo, pero también es la profundidad. Entonces, ciencia médica y arte médico, repito, concatenados, bien estrechos y sincronizados en objetivos, dan resultados favorables. Sigamos. Excelente, excelente definición de ese matrimonio que debe haber entre el arte médico. Excelente palabra, el arte médico. Porque el ser médico no es solo los conocimientos, sino ese arte, esa aptitud, esa humanidad, ¿no? De inmiscuirse en él y a través de la empatía, de ponerse en el papel, en los pies de ese paciente que está padeciendo, porque nadie quiere estar enfermo. Y al tener esa empatía, al tener ese acompañamiento humano, sobre todo trabajar mancomunadamente, paciente y médico, eso se transforma en arte. Y verá que lo felicito por esa vocación que demuestra. Aparte, que el médico, aparte de ese arte, hay que incluirle ese ojo clínico. El ojo clínico que también lo hace la experiencia y, por supuesto, a través de los exámenes corroboran ese pronóstico. Doctor, está hablando de esos detalles o esos criterios, ¿ok? Detalles no, criterios básicos para afrontar posibles situaciones donde pudiese arriesgarse al paciente que padece el lupus. A la hora de haber cirugías, por ejemplo, a ese paciente que tiene problemas, que es cardiópata, utilizan ciertos protocolos previos para evitar posibles escenarios negativos. En cuanto al lupus, viéndose que es una enfermedad donde dispone el organismo a captar infecciones, etcétera, etcétera, ya sabemos que a la hora de ingresar a un quirófano estamos expuestos a cualquier cantidad de infecciones y bacterias. Utilizan entonces, hay criterios para utilizar ciertos protocolos, doctor, preventivos. Una de las cosas que se ha ido resolviendo con el lupus a lo largo del tiempo es los diversos escenarios por los cuales nos paseamos los reumatólogos cuando vemos pacientes con lupus. Te voy a contar una historia. Cuando hacía posgrado había una paciente en el servicio de cirugía 2 del hospital universitario que nos llamaron a una evaluación porque iba a hacerse una cirugía, porque la paciente había que tenía una complicación a nivel de las trompas y había que hacerle una cirugía tubárica, que era una cirugía especializada, pero que era una paciente, primero que había que hacer una cirugía muy conservadora, porque era una paciente que no tenía hijos y tenía lupus. Muy bien. Nos llaman, nosotros cuando vimos el caso, un caso que a mí en lo particular me dejó una gran lección, porque fue un gran aprendizaje. Y recuerda que los médicos aprendemos viendo pacientes, evaluando pacientes, palpando pacientes y auscultando pacientes. Entonces, esta señora profesional universitaria, la evaluamos y hicimos toda una batería de estudios para hacer una especie de mapeo del pronóstico del paciente. ¿Cuál es el primer punto en el cual enfatizamos? ¿Cómo está el riñón en esta paciente? Entonces encontramos que el riñón estaba bien, tenía sus pruebas funcionales normales, aunque no tenía una biopsia renal establecida, teníamos datos clínicos, y era una paciente que, a pesar de no tener control médico regular, era una paciente que no estaba complicada de la enfermedad. Su enfermedad había tocado básicamente articulaciones, había tenido episodios de vasculitis. Entonces, bueno, establecimos un protocolo y le dijimos a los cirujanos que iban a operarla que, bueno, uno de los reumatólogos tenía que ir a pabellón. ¿Por qué? Porque probablemente durante el posoperatorio podía ser una crisis. ¿Y a quién también llamamos? Al anestesiólogo. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo tiene que estar bien informado de una decisión como esta en una paciente de riesgo. ¿Por qué me dejó lecciones? Porque lo primero que me dijo la jefe de cirugía 2 cuando terminamos de hacer el informe del paciente, me dijo: primera vez que yo veo
que un reumatólogo va a entrar al quirófano con nosotros. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro paciente, la vamos a ver así, así, así. Bueno, el paciente entró al pabellón, se le hizo su cirugía, excelente servicio, tuvo un excelente postoperatorio, y la paciente, después que la evaluamos un mes después, estaba muy bien y muy contenta, muy satisfecha, y nos dio una gran lección cuando nos dijo: yo no sabía, doctor, que había una especialidad que se dedicaba a esta enfermedad. Yo hasta ahora me he controlado siempre con un internista que me ve siempre, pero yo no sabía que había esa especialidad de reumatología. Esta falta, ¿qué nos dice este caso? Uno, que en la comunidad en general hay un desconocimiento del rol del reumatólogo sobre su campo de acción médica. Esto sucede, inclusive sucede con artritis. Y afortunadamente en Venezuela, el programa de atención al enfermo reumático que comenzó el año 68 logró introducir cambios sustanciales en la visión comunitaria del problema. ¿Okay? En segundo lugar, ¿qué nos enseñó? Segundo, que si usted hace un buen equipo de trabajo, usted seguramente va a tener objetivos terapéuticos logrados. Tercero, aunque suene a perogrullo, pero es una cosa elemental que hay que estudiar todos los días. Todos los días tenemos que estudiar, porque cada día surgen, usted hace un mapeo por PubMed para buscar una información sobre lupus y por lo menos han publicado en un día por lo menos 2.000 artículos sobre lupus de diferentes grupos de trabajo. Aquí tengo a mi lado una revisión que salió hace un mes y sobre nuevas estrategias de diagnóstico y terapéutica en lupus. Entonces, uno tiene que estar estudiando constantemente porque la dinámica de los cambios de enfoque diagnóstico y terapéutico en esta enfermedad es muy cambiante, muy cambiante. Y si uno no está al día, o sea, uno va a cometer errores. Okay. Lo otro es que saber tener claro qué es lo que uno está buscando. Porque no diagnostica quien no sepa. Lo que cuando comenzaron a hablar de lupus en el siglo XVII, porque veían que se parecía al eritema del lobo y lo pusieron lupus, bueno, no estaban equivocados. El eritema, la lesión que aparece en las fauces del lobo en el otoño cuando cambia de clima, se parece mucho al eritema que se ve. Entonces, estos detalles que quizás sean una nimiedad conceptual, pero son las cosas que a uno le enseñan todos los días. Entonces, hablamos de este caso que dejó una gran importancia. De aquí pasamos a hacer una deducción. Y cuando hablamos de deducción, vamos a hablar de 4 cosas. Primero, el lupus, los reumatólogos tenemos unas manías clasificatorias. A todos nos encanta clasificar. A todos nos encanta categorizar. Para todo tenemos un protocolo. Entonces, este clasificatorio que existe en la reumatología nos ha permitido la resolución de problemas terapéuticos y clínicos de todos los días. Entonces, hay protocolos quirúrgicos, prequirúrgicos y postquirúrgicos. Hay protocolos en el lupus con embarazo. Hay protocolos en el lupus infectado y hay protocolos para el lupus que está evolucionando en forma totalmente benigna. O sea, a veces nos preocupa más ese lupus benigno que está muy calladito, que no da síntomas. Lo único que vemos es que la paciente viene a la consulta y bueno, mira, se siente bien, le duelen las articulaciones ocasionalmente, Luisita va todos los días a su trabajo. O sea, ¿cómo ir a evolucionar esto? Nos irá a dar una sorpresa. Siempre hay que estar pendiente, siempre hay que estar pendiente. En resumen, la reumatología ha establecido protocolos para casi todo el espectro de la historia natural de la enfermedad, incluyendo las complicaciones, incluyendo los cuadros infecciosos, incluyendo los cuadros de morbilidad especial, como es el caso de la enfermedad renal crónica, que siempre insistimos mucho en eso, y he insistido mucho en la tarde en la enfermedad renal crónica,
porque es el más grave problema que tiene la paciente lúpica. Cuando la paciente lúpica entra en enfermedad renal crónica, por supuesto, todo el panorama clínico, el horizonte clínico cambia, las estrategias cambian y el nefrólogo pasa a ser prácticamente quien dirige los protocolos terapéuticos porque el paciente va a entrar en diálisis. Y nuestra experiencia en trasplante en Venezuela, en el caso de pacientes lúpicas trasplantadas, hasta ahora limitada porque la plataforma de trasplante en Venezuela se ha limitado o se ha achicado muchísimo en los últimos 5 años, pero los resultados de pacientes lúpicas trasplantadas han sido en general muy satisfactorios, muy importantes. Pero ese es otro campo en el cual, para poder platicar, discutir o dialogar, necesitaríamos tener los nefrólogos que manejan enfermedad renal crónica por lupus. Seguimos. Doctor, para concluir, llegar a tiempo, tomar esta enfermedad de una manera consciente, correcta, responsable. ¿Cree usted cuál es el tiempo ideal, asertivo, que esa paciente debe visitar a su reumatólogo tratante? ¿Cada cuánto tiempo? Yo respondería eso en 2 partes. Primero, insistir mucho en que la consulta, mientras más precoz sea, mejor resultado da. Segundo, recuerde que las pruebas diagnósticas en lupus son pruebas muy calificadas. Debemos tener un buen laboratorio que haga pruebas de autoinmunidad. Ahora bien, ¿cuándo ver a un paciente? Vamos allá al desarrollo de la evaluación de la mujer lúpica. ¿Cuándo desarrollarlo? Normalmente una paciente lúpica debe ser evaluada el primer año desde el momento de diagnóstico de la enfermedad, debe ser el primer año cada 2 meses. Si todo va bien, el segundo año cada 3 meses. Y si todo va bien, el tercer año cada 4 o cada 6 meses. Ya después que han pasado los primeros 3 años, el panorama cambia, ya la paciente está más consciente, ya el paciente está ahí internalizado claramente que la enfermedad existe y que sabe que es un problema perfectamente controlable, que te ha hecho un buen equipo con su médico tratante. Ya después la consulta puede espaciarse. Hay pacientes incluso que se ven 1 vez al año y están perfectamente bien, pero son pacientes muy educadas que tienen el tratamiento, ellas han aprendido a manejarse el tratamiento en sus hogares, que tienen un buen apoyo del núcleo familiar, que tienen un buen seguimiento y que tienen confianza en su médico. Es una cosa tan importante y tan difícil de lograr que el paciente lo llame a uno a las 3 de la tarde de un sábado: doctor, mire, voy para una pregunta que a veces surge: doctor, voy para una fiesta, ¿podría tomarme una copita de vino esta noche? Esa confianza en el médico, eso es indicativo de que las cosas funcionan bien. Porque vuelvo a insistir, y lo dijimos, es la tercera vez que lo tocamos en la tarde. Si usted logra hacer una buena concatenación entre el enfermo y el médico, esos objetivos se logran. No hay una regla escrita clara de cada cuánto tiempo debe verse en la paciente lúpica. Ahora, siempre es importante responder los preceptos de la epidemiología clínica. ¿Quién es el paciente? Eso es muy importante. ¿Quién es el paciente? No es igual ver una paciente que trabaje, que se sirva a sí misma, a una paciente que sea una persona dependiente. ¿Cuándo la vimos? ¿Cómo llegó ella al reumatólogo? Es interesante averiguar siempre cómo llega una paciente a una consulta de reumatología, porque los pacientes, cuando van a consulta de reumatología, tienen sus expectativas propias. ¿Quién la vio? ¿Quién o quiénes la vieron? ¿Y qué conceptos trae la paciente de la enfermedad antes de ingresar a la consulta? Y por último, una pregunta que es un detalle que poco se ha evaluado. ¿Cuál es el grado de satisfacción del paciente respecto al equipo que le presta asistencia?
Cuando hablamos de equipo, estamos hablando de la enfermería que le atiende, del médico que lo atiende, de los interconsultantes. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene el paciente respecto a cómo ve la enfermedad? Y esta visión propia que tiene la enferma de su enfermedad es un elemento de pronóstico importante, pero que no está cuantificado. O sea, yo siempre he creído que sería interesante ver o es interesante escuchar lo que dicen los pacientes del lupus cuando están en la sala de espera. Porque ahí yo he tenido pacientes que son personas muy observadoras que vienen con el concepto de que, doctor, la paciente que usted va a ver ahorita, eso me ha pasado muchas veces, la paciente que usted va a ver ahorita que está parece que tiene lupus. ¿Y sabe lo que me dijo? Que eso ella vino aquí porque la mandaron, pero que ella sabe que eso es un cáncer. Entonces, todos esos preconceptos, no me gusta llamarlos prejuicios, porque no me gusta llamarlos prejuicios, sino preconceptos o ideas que tengan la paciente de la enfermedad a la cual se va a enfrentar, son elementos importantes en el pronóstico paciente, porque eso le permite establecer a uno quién es el paciente. Y eso es, en medicina, el primus movens de la medicina es que uno se enfrenta a una persona enferma. No es a una paciente lúpica, es a una persona enferma, y una persona enferma que tiene una enfermedad crónica, que puede llamarse diabetes, enfermedad isquémica, enfermedad cerebrovascular, se puede llamar lupus o se puede llamar Alzheimer. Entonces, cuando usted se enfrenta a un enfermo crónico, usted tiene que tener claro de que usted está frente a una persona que tiene problemas, en este caso problemas reumáticos. Yo termino diciendo 5 cosas. 1, el lupus es una enfermedad de buen pronóstico. De buen pronóstico. Eso sí, manejada por un reumatólogo competente. 2, es una enfermedad que es bien controlada, donde contamos con buenos recursos terapéuticos. 3, el embarazo en la mujer lúpica es actualmente un problema de relativamente fácil solución. 4, es imprescindible que usted tenga un buen equipo de trabajo con el cual manejar pacientes con lupus. Y 5, el monitoreo regular, tanto de la terapéutica como del curso de la enfermedad, le garantiza un buen pronóstico. Queda la pregunta en el aire, que en este momento yo creo que vamos a tener que establecer un debate, ojalá podemos hacerlo vía Zoom, sobre cuál realmente va a ser el valor de la telemedicina en estos tiempos de crisis frente al enfermo crónico, porque nosotros, al menos nosotros no tenemos una formación integral como para manejar eso, y en este momento yo no tengo claro la respuesta del problema. Yo sigo insistiendo que la relación entre paciente y médico es una relación personalísima, en la cual el paciente y el médico comparten información de salud y por la salud del paciente. Yo no sé si eso es posible a través de una teleconferencia o de cualquiera de sus modalidades. Probablemente sirva para la educación médica como tal, para reunirse entre médicos y discutir casos, pero en el caso del lupus eritematoso sistémico no estoy claro y no me atrevería a dar una respuesta con claridad. Ok. Y el detalle importante es insistir en el control médico. Cuando un médico general ve a una mujer joven con dolores articulares, con datos generales de febrícula, astenia, cansancio fácil, paciente que se está deteriorando, busque ayuda. No se ponga a inventar, busque ayuda en un experto que permita por lo menos orientar un diagnóstico. Dígame. Es así. Doctor, en base a ese debate, yo como comunicadora le digo que no hay nada como el contacto físico. Los psicólogos dicen que la parte telemática nunca, jamás va a sustituir el contacto físico.
Otros especialistas, psiquiatras, dicen que el contacto físico es una necesidad fisiológica. Pero usted como médico sabe en donde estamos ahorita inmerso el mundo con esta pandemia, que es una pandemia donde es inédita, donde ustedes los especialistas han tenido un gran reto, porque es como un lupus mundial, porque son situaciones multisistémicas, en donde se sabe que esta es la única herramienta hasta ahora que debe sustituir ese contacto entre el médico y paciente. Yo estoy segura y tengo fe, doctor, que la tecnología va a evolucionar en función del mundo. Este COVID ha evolucionado el mundo en muchas partes y en muchas aristas. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted porque no hay nada como contacto físico, pero usted sabe que la salud es lo primero y esta es la mejor medida hasta ahorita para protegerlo a usted y para proteger al paciente. Tengamos fe y veremos en el futuro próximo, porque eso no es tan lejano, es próximo porque las enfermedades no esperan. Las enfermedades no dicen, no, estamos en COVID y entonces yo tengo que esperar a que se baje el COVID. No, ahí están, las enfermedades están y muchas personas lo necesitarán con enfermedades crónicas y no crónicas. Veremos qué diga la experiencia y nos encomendemos al que lo puede todo. Veremos. Esto es algo que nadie lo predijo. Ustedes han hecho muchísimas especializaciones y yo estoy segura que en ninguno de sus posgrados y en ninguno de sus PhD ni en ninguno han visto el COVID. No lo han visto. Lo están viendo ahorita. Y como usted lo dijo, están aprendiendo a través de los mismos pacientes. Y más aún, me veo más allá. Sí es verdad, porque lo digo por experiencia, por el tiempo que tengo ejerciendo este tipo de periodismo científico, muchos especialistas eran muy recelosos de compartir su conocimiento y trabajar en equipo. Aquí les ha tocado forzosamente trabajar en equipo, porque el COVID lo amerita. Es nefrólogo, es cardiólogo, es neurólogo, es oftalmólogo, es otorrino, porque se han visto a medida que eso va mutando. Así que, de todas maneras, quise hacer un paréntesis, queda en debate, lo acompaño en el debate y esperemos. Otros especialistas se unirán, otros especialistas no se unirán y se debatir esta situación. Doctor, quiero felicitarlo porque dio una clase magistral de lo que es el lupus eritematoso sistémico. Yo creo que esto va al público en general, va también a aquellos estudiantes, es una clase y de verdad que lo felicito por esa vocación, dedicación a buscar la mejor herramienta o estrategia para acompañar a ese paciente que realmente necesita ese arte médico, yo diría todo lo enmarco en una obra de arte, porque el tener esa buena comunicación, tener ese conocimiento, la buena aplicación en el momento adecuado y el acompañamiento periódico, pienso que es una excelente obra de arte. No sé si quiere agregar otra información más. No, bueno, en primero que para las personas que nos van a ver, lo más importante de esta actividad es el feedback, o sea, la opinión que usted tenga de nuestra actividad es lo que nos va a permitir crecer. O sea, para nosotros es muy importante que usted, que vio la conferencia, diga su opinión en cualquier cosa que usted opine, por mínima que sea, para nosotros va a ser muy bien recibida, porque seguiremos insistiendo que, recordamos, estas disertaciones tienen un fin estrictamente de educación para la comunidad de pacientes y para la comunidad en general. Y, por supuesto, uno lo aborda desde el ángulo de la experiencia y de la formación previa. Probablemente algunas cosas que usted considere importantes, que nos está viendo, no fueron tocadas, pero si usted nos hace la consulta, se la respondemos con el mayor cariño, porque para eso, en ese sentido, estos instrumentos comunicacionales sí cumplen un rol importante, que es el rol pedagógico. Nosotros queremos que las preguntas, usted está en libertad de hacerlas, las sugerencias que quiera hacernos. Yo le estoy muy agradecido a 4 personas que son expertos en el área, que cada quien escuchó la conferencia anterior en 2 o 3 ocasiones y tomó notas y nos envió las observaciones sobre lo que consideraban que debía ser corregido y enfatizaron las cosas que a su juicio eran positivas. Entonces, este elemento educativo
para nosotros, que es, en este momento es un ensayo, pero esto se va a ir acrecentando, primero porque vamos a ir incorporando más médicos de muy vasta formación en el tipo de actividad, y segundo porque la labor del periodista es estructurar una agenda que pueda servir claramente a estos objetivos educacionales. El detalle final. El lupus no es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad de buen pronóstico. Eso para nosotros es muy importante, que en la comunidad quede ese concepto. Lupus no es cáncer. Lupus es una enfermedad de buen pronóstico, controlable por un equipo médico dirigido por un reumatólogo competente, que la reumatología es la especialidad que deben dirigir el diagnóstico, evaluación, monitoreo, tratamiento y seguimiento del lupus, porque el lupus es una enfermedad reumática. Así lo estableció la Asociación Médica Americana. El lupus es una enfermedad reumática importante. Y bueno, decirles de todo corazón, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. ¿Dónde podemos encontrarlo? Siempre en mi cuenta de Facebook, es muy fácil, Puertas MD, aparece médico reumatólogo. Allí estoy colocando en este momento unas preguntas de debate sobre la telemedicina. Por cierto, que publicó un artículo en ProDaVinci la profesora de la Universidad Central, Senta Senfeld, que es un artículo muy bueno, pero muy bueno, de extraordinario contenido que puede servir de plataforma de discusión. En segundo lugar, los que quieran hacerme alguna consulta, estoy dispuesto a hacer una asesoría, ya sea por correo o por la misma vía Facebook. En el correo mío es muy fácil, es puertasmd@gmail.com. Estamos a la hora. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y estaremos de nuevo en una próxima oportunidad. Mire, más pronto de lo que pensamos. Más pronto de lo que pensamos. Así y no es. olvidemos. Éxito. Un consejo final. Use la mascarilla, cuidémonos, que el COVID, la única manera de evitar el COVID es que nosotros aprendamos a entender que vivimos una etapa de pandemia y que hay que tomar medidas individuales y colectivas. Muchas gracias, María Ángel, de todo corazón, de todo corazón. Muchas gracias. Igualmente, creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo. Así es. Bueno, hasta la próxima. Éxito.